Muy bien, vamos a continuar. Se me cortó la inspiración de manera tajante en la sesión anterior. Ya iba bien encarrerado para lo que estábamos resolviendo. Pero vamos a continuar. Ahora, lo que platicábamos es la importancia de la forma en la que estamos definiendo nuestros intervalos. Si nosotros hubiéramos encontrado que el intervalo de 0 a 4 en el inciso B estuviera cerrado por el lado del 0, entonces nuestra función no sería continua en ese intervalo. Mas, sin embargo, en este caso está indicado como un intervalo abierto en ese extremo. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar, debido a que X nunca va a tomar el valor de 0, vamos a considerar que este intervalo me va a dar continuidad para esta función. ¿Ok? Porque nunca se va a dar una división entre 0 y además no estamos considerando números negativos que me pueden afectar la raíz. ¿Ok? Entonces, para el intervalo de 0 a 4, abierto del lado de 0 y cerrado del lado de 4, nosotros vamos a decir que la función es continua. Entonces, para este intervalo, la función es continua. Enseguida, para el segundo intervalo, ¿qué sucede con ese segundo intervalo? ¿La función es continua, sí o no? Pues sí es continua, sin embargo, ¿Qué pasa? ¿Qué detalle estás encontrando ahí? que toma valores que están incluidos dentro del intervalo anterior. Es decir, toma 1 y el intervalo anterior terminaba hasta 4. Y es un intervalo cerrado en ambos casos. Sí, como bien lo mencionas, obviamente del 1 al 4 vamos a tener datos que ya habíamos considerado en el intervalo anterior. Ahí no vamos a tener ningún problema. Vamos a considerar primero las condiciones para que mi función sea continua. Primero, no tener números negativos. De 1 a 9 yo no voy a tener números negativos. Enseguida, no considerar el 0. En este intervalo, al empezar en 1, obviamente nos estamos brincando el 0, no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, quiere decir que para este intervalo cerrado de 1 a 9, tomando en cuenta 1 y 9, mi función va a ser continua. Vamos a ver la gráfica. Vamos a presentar la gráfica en el GeoGebra. Lo tenemos aquí. Me dice que es 1 sobre la raíz de X. Y esa es la función que nosotros vamos a tener evaluando. ¿Sí? No tenemos nada del lado negativo de X, porque ninguno de esos valores me van a dar un resultado definido. De ahí hacia la derecha yo me puedo ir todo lo que quiera, y mi función es una especie de hipérbola que se está acercando mucho al eje X, pero nunca lo va a tocar.
por el otro lado, se acerca mucho al eje Y. Sin embargo, tampoco lo va a tocar. Esto que es una función continua, al menos en los valores que me están dando, pero en general va a ser una función con una discontinuidad infinita para el valor de 0, ¿sí? Nunca va a tocar el eje Y, por más que yo me acerque y por más que nos alejemos hacia arriba. Entonces, aquí lo podemos ver. Pero si nosotros nos vamos a los dos intervalos que me están dando, nos vamos a encontrar con que la función es continua. Primero, me decían que era de 0 sin tocar el 0, y eso es perfecto, hasta 4. No vamos a tener ninguna interrupción. Enseguida, me marcan que sería de 1 a 9, y en ese intervalo tampoco vamos a tener ninguna interrupción, ningún problema. Entonces, para ambos, intervalos, mi función va a ser continua, sin problema, ayudados de la forma en la que se está definiendo el primer intervalo, ¿sí? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguno de los compañeros que tenga alguna duda? Inge, entonces, si llegara a tomarse el 0, tendría que ser un corchete cerrado. ¿Cómo? Sí. Es lo que no entiendo de ahí. Sí, yo con el corchete indico que el número que estoy tomando aquí en el extremo lo estoy considerando para el intervalo. ¿Esto qué quiere decir? Mis conjuntos. En el de la izquierda, en yo estoy tomando en cuenta que mi conjunto es cualquier número después de 0, como lo decía, .00000, los ceros que yo le quiera poner 1. Y está muy pegado al 0, pero no es 0. Y lo puedo tomar en cuenta. Y en este caso, del lado del 4, está cerrado. Entonces, yo termino exactamente en 4. Puedo tomar todos los números que están entre esos dos números, pero del lado derecho, yo sí tengo que tomar en cuenta el 4, cuando está el corchete. Cuando está el paréntesis, quiere decir que yo no voy a tomar en cuenta el número que me está indicando ahí. En este caso, el 0. Va a ser cualquier número cercano al 0, pero no lo tomo en cuenta. No tomo en cuenta el que me están indicando ahí para cerrar el intervalo, que sería 0. ¿Por qué? Porque me dice que es un intervalo abierto. No está totalmente definido, ¿sí? Cuando yo tengo los corchetes, entonces sí, tengo que tomar en cuenta para el conjunto de valores los números que me están dando aquí. Entonces mi conjunto va desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así lo tomo en cuenta. Está bien definido ese intervalo, porque está cerrado. Okay. Si tenemos los paréntesis, no puedo tocar los números que me están poniendo en los extremos, porque entonces ahí me dice que al estar abierto no puedo definir esos números para mi conjunto. En el caso del 0, como lo platicábamos, yo voy a tomar en cuenta cualquier número que se esté acercando al 0, pero no voy a tomar en cuenta el 0. Y obviamente nada a la izquierda del 0. No sé si se entienda esa parte. Sí. Gracias. Ok, perfecto. Ahora, vamos a complicarnos un poquito más la vida. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a evaluar una función trigonométrica.
Nosotros ya trabajamos en algún momento con valores polares. La forma en la que a mí me representan aquí los intervalos obedece a formas polares, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugar de darme ángulos con grados, me están dando valores de pi. Recordemos que para funciones polares, yo voy a tener que pi, más bien, que 2pi es igual a 360 grados, o en su defecto, que pi es igual a 180 grados, ¿sí? Y para mi gráfica, obviamente esto va a cambiar. Se los voy a poner en el GeoGebra. Vamos a borrar esta función. Y aquí en lugar, a donde me dice cuadrícula visible, yo voy a ponerle polar. ¿Sí? ¿Esto a qué obedece? A que las divisiones de las líneas inclinadas son ángulos que yo puedo ir tomando en cuenta. Son fracciones de pi. ¿Ok? Y cada una de esos ángulos o de esas líneas me van a dar un valor cuando yo lo evalúo en la función. Ese valor, ese resultado, es el que yo voy a recorrer desde el 0 sobre la línea que corresponde al ángulo que esté evaluando. Y así se va a ir graficando, o así se grafica, si bien lo recuerdan. Aquí voy a poner nuestra función, tangente de x. ¿Ok? Tangente de x va a tener esta forma. Si yo tengo de 0 a pi, quiere decir que voy a tener del ángulo 0 hasta el ángulo 180 grados. La parte de arriba de las gráficas. ¿Ok? Y vamos a tener resultados para ciertos valores. Pero si ustedes se dan cuenta, si yo me alejo, ¿para qué ángulo no voy a tener un resultado? Para 90. Exacto. Si ustedes en su calculadora sacan tangente de 90 grados, Va de error. les va a dar un error. Exactamente. ¿Eso por qué sucede? Que porque la función tangente es una función periódica y su periodo solo está comprendido en un intervalo abierto de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. En un intervalo abierto. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a poder tomar en cuenta menos pi sobre 2 ni pi sobre 2. ¿Por qué? ¿A qué equivale pi sobre 2? 180 sobre 2, 90 grados. A 90 grados, que lo que veíamos, o lo que comentábamos en este momento, que en la calculadora si yo meto tangente de 90 grados me va a dar 0. Si yo paso mi calculadora a radianes y le doy tangente de pi sobre 2 o tangente de menos pi sobre 2, me va a dar error. ¿Por qué? Nosotros podemos analizar la función desde su base. Según la teoría, la tangente, ¿cómo está compuesta? ¿Cómo la calculo? ¿La equivalencia? Sí. Nosotros recordamos, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿La tangente a qué equivale? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exactamente. Ahora, cuando yo tengo 90 grados, mi cateto opuesto es totalmente vertical.
y está sobre el eje Y. Y mi cateto adyacente se vuelve 0, porque estamos sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si yo evalúo eso, voy a tener cateto opuesto con un valor total sobre cateto adyacente, que sería 0. Entonces, al evaluar 90 grados o 270 grados, que es el opuesto, yo voy a tener una división sobre 0 que sería infinito, que me va a generar problemas. Entonces, a eso obedece la forma que tengo en mi gráfica. Si se dan cuenta, llega un momento en el que casi es vertical. ¿Por qué? Porque los 90 grados no van a tener un valor. Por más que yo me aleje, por más que reduzca esta gráfica, la línea de la función nunca va a tocar los 90 grados o el eje Y, dependiendo qué tipo de gráfica estemos generando. En este caso, sería pi sobre 2 para una gráfica polar. Ahora bien, en mis intervalos, regresando a los intervalos, ¿qué pasa con el primer intervalo? ¿La función es continua, sí o no? No, no es continua. ¿Por qué situación? Está considerando los 90 grados. Exacto. Aquí me dice que voy de 0 a 180 grados, que es lo que equivale a pi. Pero en ese intervalo, yo tengo que considerar todos los valores que están incluidos. Y en ese recorrido yo paso por 90 grados. Entonces, ahí se rompe la continuidad de mi función. Se abre la función. Entonces, para este intervalo, nuestra función tangente de x va a ser no continua o discontinua, como ustedes lo puedan apreciar o como ustedes lo quieran indicar. Es no continua o discontinua. Ahora, para el segundo intervalo, ¿nuestra función es continua, sí o no? Tampoco, ¿no? Tampoco. Tampoco, exactamente lo que platicaba precisamente y con lo que nos estaba también retroalimentando Toño. Nos decía que la función no va a tomarse en cuenta en un intervalo abierto, desde menos pi hasta, perdón, menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, pero debería ser un intervalo abierto. ¿A qué nos referimos? Que no podemos tomar en cuenta menos pi sobre 2 ni pi sobre 2, porque ahí es a donde nos genera error. Podemos tener cualquiera de los valores intercalados, intermedios, pero en este caso, el intervalo que me están indicando es cerrado. Como es cerrado, yo debería tomar en cuenta esos dos extremos. Al tomarlos en cuenta, voy a tener un error, al menos en el cálculo. División sobre 0, como lo estaba explicando. ¿Ok? Entonces, por esa razón, nuestra función también es discontinua en este intervalo. ¿Alguna duda? Con confianza, muchachos. Compañeras. ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. O la otra, hablen ahora o lloren en el Inge, examen. Adelante, ¿qué pasó? Inge, yo sí tengo una duda. Dime. Entonces, ¿aquí aplicaría o no aplicaría en lo que nos decía de que es una discontinuidad infinita? Sí, así es, precisamente aplica ese concepto, la discontinuidad infinita. ¿Por qué?
porque nunca logra tocar el punto al que nos estamos acercando, que en este caso sería pi sobre 2 o menos pi sobre 2. Nuestra función nunca va a tocar el eje Y. Entonces, se aplica precisamente ese concepto, la discontinuidad infinita para pi sobre 2. Es correcto. ¿Alguna otra duda? Adelante, chavos. Giovanni, Wendy. Y yo tengo otra duda, Adelante. que si también se va a graficar así como está en esta. Lo tendremos que graficar, bueno, en el caso de esta función trigonométrica, como se los mostraba, en la gráfica polar. Y como les comentaba también, estas líneas que vemos aquí inclinadas me representan los ángulos. Y una de dos, ustedes los representan con fracciones de pi o los representan con grados. 15, 30, 45 y así sucesivamente. Puede ser, obviamente tienen que tomar en cuenta las equivalencias de los radianes, que serían los de pi, a grados. O como les comentaba, de su calculadora hacer el cambio ahora sí a radianes. Nada más recuerden regresar su calculadora a la forma normal de DEG cuando ya dejen de hacer estos cálculos. Su función les va a trabajar a lo mejor con respecto a 1, a 2, no sé. Probablemente la puedan graficar hasta 2. Largo, del lejano, para que alcancen a evaluar lo suficiente en nuestra función. Les va a tomar esta forma que vemos en la pantalla. Pero sí, bueno, aquí por ejemplo, la división está por por sextos de pi. Eso quiere decir que tenemos cada 30 grados una línea divisora. Entonces, a los 30 grados tengo un sexto de pi, a los 60 grados tengo un tercio de pi, a los 90 grados tengo un medio de pi, y así sucesivamente. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Compañeras? ¿Todas las gráficas se van a graficar en GeoGebra o lo vamos a graficar a mano? Tendrían que graficar a mano en su libreta, Esteban. Ok. Nada más, bueno, aquí la ventaja es de que ya tenemos intervalos definidos. En el primer ejercicio, como les comentaba, grafiquen solamente el primero. Que maneja infinito, y también en el último que manejan infinitos, esos no los grafiquen, porque obviamente no es práctico. Creo que alguien está en los bolos, ¿verdad? O en el billar. Inge, ¿Qué pasó? entonces la A y la D no se van a graficar. En el segundo intervalo de la A y el segundo intervalo de la D, porque son los que me están expresando infinito, no es práctico graficarlos.
De ahí el primer intervalo de la A y el primer intervalo de la D hay que graficarlos. Y en el caso de la B y la C hay que graficar los dos intervalos que tienen cada una. A lo que es la C yo no le entendí. Ok, la C, como lo platicaba, aquí está definido con valores en radianes. Entonces, lo ideal es graficar precisamente en radianes. Hacer nuestra gráfica polar. Voy a quitar esto. Nuestra gráfica polar, nosotros tenemos nuestros 4 ejes, pero la vamos a dividir también en diferentes ángulos. Aquí está dividido cada 30 grados, que son sextos de pi. Recordemos que pi es de 0 a 180 grados. Esa es la equivalencia. Tenemos que 2pi son 360 grados. Es el complemento, el completo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para graficar es, por ejemplo, si yo le pongo en radianes, obviamente cada quien tiene su calculadora definida de manera diferente. Yo lo pongo en radianes. Si le digo que la tangente de 0, me va a dar 0. Por eso cuando aparece la gráfica, parte desde el centro. Si le digo, si estoy en radianes, le voy a decir tangente, para los 30 grados, le voy a dar tangente de pi sobre 6. Y me va a dar 0.577. Entonces, yo grafico más o menos, si este es el 1, a lo mejor, como les decía, graficamos en mi escala de 0 a 2. De manera que se alcance a notar, o que se vea. Entonces, si es 0.577, perdón, es muy cerquita aquí, en la línea que tenemos de los 30 grados, es muy cerquita a donde está cortando el punto 6, por aquí más o menos, por donde está el puntero. Entonces, yo trazo, o más bien marco ahí el punto, marco un punto ahí. Enseguida, para 60 grados, yo le voy a dar, si estoy utilizando radianes, le voy a dar pi sobre 3, tangente de pi sobre 3, y me dice que es 1.73. Entonces, entre 1.6 y 1.8, entre esas dos curvas, yo me voy hasta donde está la línea inclinada a 60 grados. Más o menos recorriendo ahí en medio, yo pongo el otro punto ahí. Quiere decir que por ahí tiene que pasar mi gráfica. Entonces, más o menos hago una curva que pase por el primer punto que marqué y que pase por ese segundo punto. De esa manera estaría graficando la función tangente. O la otra, como les decía, a lo mejor yo puedo hacer mis gráficas también polar de esta manera, pero dividiendo cada 15 grados, que sería la mitad de las líneas que yo tengo aquí. Déjenme ver si se puede dividir un poquito más. Aquí lo voy a reducir. Si se dan cuenta, aquí me voy a cuadrícula, le indico que voy a manejar una distancia entre las líneas divisorias y le cambio el ángulo. Estaba por sextos de pi, ahora lo pongo en doceavos de pi. Eso quiere decir que cada línea está cada 15 grados. ¿Sí? Y entonces yo lo puedo hacer cada 15 grados también, para que quede un poquito más definida. Empiezo en 0, si lo hago con grados, obviamente.
o lo hago con doceavos de pi. Si se acomodan más con grados, no hay problema. A fin de cuentas, vamos a graficar de 0 a 90 grados. Obviamente no vamos a llegar a 90 grados. ¿Sí? ¿Sí se entiende más o menos cómo se va a graficar, Daniela? Sí, Ok, entonces, vamos a pasar a la última, al último inciso. Que en este caso, bueno, nada más retomando el inciso C. Cuando yo sustituyo en lugar de X, pi sobre 2, obviamente usando radianes, me va a dar que el resultado es indefinido. Este pi sobre 2 equivale, el positivo equivale a 90 grados, el negativo equivale a 270 grados. Si yo en la calculadora de forma normal, en DEG, le pongo tangente de 90 grados, me da error, por lo que le explicaba a Antonio anteriormente. Porque cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para la tangente, el cateto opuesto está sobre el eje Y y el adyacente es 0. Entonces, eso me genera una división entre 0. Lo mismo para 270 grados. Para ningún otro valor. Entonces, por eso, resulta que como pi sobre 2 está incluido en este intervalo, yo puedo decir que la función no es continua para este intervalo. Y como este intervalo también incluye los dos valores que se están condicionando, porque es cerrado. Al decir que es cerrado, yo tengo que tomar en cuenta este valor, y al decir que del otro lado es cerrado, también tengo que tomar en cuenta este valor. Si fuera un intervalo abierto con paréntesis, me puedo brincar estos dos valores, precisamente, y entonces mi intervalo, o mi función para ese intervalo sería continua. Pero como está definido como cerrado, entonces estoy obligado a tomar en cuenta estos dos valores que son los que me generan error. Por lo tanto, mi función no es continua para este intervalo. ¿Sí? Sí. Luego, inciso D. ¿Qué tipo de función tenemos en el inciso D? Racional. Tenemos una función racional. Ahora, como es una función racional, yo me tengo que cuidar del valor que me va a generar división entre 0. ¿Qué valor sería? -2. Correcto. Cuando yo evalúo X con -2, aquí se genera -8. Más 8 me daría 0. Entonces, ahora ya sé. Tengo que evitar el -2. Si yo voy y analizo el primer intervalo, ¿la función es continua en este intervalo? No. Considera el menos 2. Sí, Sí, es continuo. Recuerden, vamos a las gráficas. continúa. Sería continua. Vamos a cambiar otra vez la forma de la cuadrícula. Ahí está. Ahora, mi función es X entre X al cubo más 8. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que precisamente para el -2 no voy a tener un valor. Se vuelve una discontinuidad infinita. Pero mi intervalo, el primero, va de -4 a -3.
en este intervalo, mi función sí es continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta este menos 2 en ese intervalo. Si mi intervalo estuviese incluyendo el menos 2, entonces ahí voy a tener problema. No habría continuidad porque se abre la función. De aquí viene por la izquierda y se va hacia arriba hasta el infinito, sin tocar el valor para menos 2. Y por el otro lado, llega por la derecha y se va hasta el negativo, sin tocar el menos 2. ¿Ok? Ahora, ya viendo la gráfica, quedamos que para este intervalo, menos 4, menos 3, la función es continua. Porque para ese intervalo, al no estar incluido el menos 2, no voy a tener problema con la evaluación de la función. Pero, ¿qué pasa con el segundo intervalo? Para ese intervalo, no sería continuo. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la razón de la no continuidad? Porque se incluye el menos 2 también ahí, ¿no? Exactamente. Al estar el intervalo desde menos infinito hasta más infinito, está todos los números incluidos. Y entre ellos el menos 2, que es el que nos genera problema. Entonces, como lo están tomando en cuenta en este intervalo, entonces yo digo, para ese intervalo, mi función no es continua. ¿Ok? Y de esa manera nosotros analizamos nuestras funciones, analizamos los tipos de intervalos y sabemos cuándo sí y cuándo no hay continuidad. ¿Dudas con respecto a esto, muchachos? No. ¿Queda claro la forma en la que se expresan los intervalos? Sí. No, en parte sí. Ok, entonces ya no habría ningún problema para que ustedes puedan pasar esta actividad ya solucionada, con las gráficas también. ¿Todos estarían listos para eso? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, les encargo que vayan avanzando con esta actividad. Nos estaríamos viendo qué sería el jueves Ajá. para poder tomar en cuenta el segundo ejercicio. Es a lo mejor un poco más sencillo que estar analizando todo esto. Mas, sin embargo, también es importante trabajar lo de las discontinuidades removibles. Ya lo vimos al final de la teoría que estábamos platicando. ¿Ok? Nuevamente, la recomendación de siempre, muchachos, cuídense. Hay que tener mucho cuidado con la famosa pandemia, con el bendito coronavirus. Cada día le encuentran nuevos detalles. Entonces, desgraciadamente, la cuestión no era como nos la platicaban en un principio. Es más peligroso de lo que realmente pintaron al inicio. Entonces, lo mejor es cuidarse. Hay que evitar en la mayor cantidad de lo posible la posibilidad de una infección. Entonces, ahí les encargo. Nos estamos viendo para el jueves, primero Dios. Y hagan sus actividades. Gracias, señor. Órale, pues cuídense.